ver un problema de la ley de Coulomb. Este va a tener 4 cargas en el plano cartesiano. Tenemos 1, 2, 3, 4 cargas. Aquí tenemos nuestro plano cartesiano. Como comentábamos anteriormente, la ley de Coulomb se ve de la siguiente manera. Planteamiento del problema. Suponer que tenemos las 4 cargas eléctricas que se muestran enseguida. Como regla mnemotécnica, escogí Q1 igual a 1 microcoulomb en el punto 0,5 en centímetros en el plano cartesiano. Q2 lo escogimos como menos 2 microcoulombs en el punto P menos 3,3. Q3 igual a menos 3 microcoulomb en el punto P 1 menos 3, y Q4 4 microcoulombs en el punto 3,2. Quiere decir que aquí 3 es el valor de la X y 2 es el valor de la Y, como siempre en la convención de ejes cartesianos. Y tenemos una K igual a 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrado por coulomb al cuadrado. Eso se refiere, la K esa se refiere a la permitividad que va a tener, depende del material. Aquí esta permitividad se refiere a el vacío, que las cargas están en el vacío. Ahora dice, encontrar la fuerza en newtons ejercida sobre Q2 debido a las otras 3 cargas. Ya había mencionado yo que son 4 cargas, entonces vamos a encontrar la fuerza de las 3 cargas sobre Q2. Las otras 3 cargas son Q1, Q3 y Q4. Solución del problema. Tenemos la fórmula general F igual a la constante K por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia al cuadrado en metros. Y la fuerza resulta en newtons. Enunciado de la fórmula. 2 cargas eléctricas Q1 y Q2 se atraen o se repelen directamente proporcional a sus valores en coulombs e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia en metros. Paso 1. Para aplicar la fórmula consideremos que mu, que significa micro, es igual a 10 a la menos 6. Por lo tanto, Q1, la carga Q1 será 1 microcoulomb igual a 1 por 10 a la menos 6. Estamos quitando el micro aquí y lo convertimos a coulomb multiplicando por 10 a la menos 6. Porque la fórmula original nos dice que la carga debe estar en coulombs y la distancia en metros. Ahorita lo vamos a ver. Q2 es igual a menos 2 microcoulombs. Es igual a menos 2 por 10 a la menos 6. Igual a Q3 será menos 3 por 10 a la menos 6. Y Q4 será a más 4 por 10 a la menos 6. Vamos a continuar. El paso 2 nos dice que dibujar. Primeramente vamos a ver que si yo tengo un menos en este punto, en Q2, y un menos en Q3, las cargas se van a repeler. Por lo tanto, esta fuerza va para allá y la fuerza de acá va para allá. Hay 2 vectores en sentido contrario al centro de las fuerzas, para acá y para acá, ¿de acuerdo? Entonces, las fuerzas, se trata de encontrar las fuerzas ejercidas
sobre este punto que está Q2 de Q1, Q4 y Q3. Ahí tenemos las fuerzas hacia allá. Respecto a Q1 y Q2, Q2 negativa y Q1 es positiva, por lo tanto se atraen. Entonces tendríamos un vectorcito de ahí hacia el centro y otro vector de acá. Pero lo que me importa a mí es este punto de interés, es el Q2, porque eso es lo que nos está pidiendo el problema, que encontremos las cargas, la influencia de las cargas, las fuerzas que ejerce Q1 sobre Q2, Q4 sobre Q2 y Q3 sobre Q2. Entonces vamos a tener un vector que se aleja de aquí hacia aquel rumbo y un vector que se acerca hacia Q1 porque es fuerza de atracción, y Q3 y F42 es el otro vector que se trata de acercar a Q4 porque tienen fuerza de atracción, de tal manera que estas se están repeliendo y esta va hacia arriba. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Paso 3. Primeramente encontrar el ángulo alfa 1, 2. Le estoy llamando al ángulo alfa 1, 2. Es el ángulo que se forma entre la horizontal del eje de las X, las abscisas, y la hipotenusa del triángulo. Yo formo entre las cargas 1 y 3 para encontrar la distancia. Formo un triángulo de tal manera que el cateto adyacente sea el que está en la X y cateto opuesto es el que está en las y me va a dar la hipotenusa. Entonces vamos a proceder a calcular el ángulo primero, el ángulo entre la horizontal, que es X, y el vector, la fuerza 1, 2, que como ya dijimos es la fuerza que ejerce Q1 sobre Q2. Ahora, ¿cómo lo calculamos? Alfa 1, 2 es igual a tangente a la menos 1 de cateto opuesto, que es entre cateto adyacente. Es por una fórmula trigonométrica que luego la podemos ver, ¿no? Entonces, sacamos el cateto opuesto, mide 2, las medidas están en centímetros, aquí cada cuadro es 1 centímetro. Entonces, cateto opuesto es 1, 2 centímetros entre cateto adyacente 1, 2, 3. Entonces, entramos aquí en la computadora, entras a sacar la a tangente, que es igual a 0.588 radianes convertidos a 33.69 grados. Si tú trabajas con calculadora y te facilita más trabajar con los grados, trabajas con 33.69. Ahí te los va a dar. Te va a dar los radianes o el ángulo de acuerdo a la función que utilices. Entonces, la distancia entre estos dos puntos 1 a 2 es la hipotenusa del triángulo que escogimos, y va a ser la raíz cuadrada, este símbolo de la raíz cuadrada de cateto opuesto al cuadrado, 2 al cuadrado, entre cateto adyacente al cuadrado, que son 3. Aquí tenemos R cuad, me quiere decir que vamos a sacar la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado, el 2 al cuadrado más el 3 al cuadrado, 2 al cuadrado más 1, 2, 3 al cuadrado, y me da 3.6 centímetros. Si aquí tengo 3 centímetros, pues es lógico que espere yo una medida un poquito mayor de la hipotenusa. La hipotenusa siempre es mayor al mayor de los catetos. Ahora, la fuerza, esta fuerza que va hacia allá,
esta fuerza de 1 a 2, la fuerza de atracción. Aplicamos la fórmula K, que viene siendo 9 por 10 a la 9, por la carga 1. Ahí antes veíamos que la carga 1 valía 1. Como regla mnemotécnica les comentaba, hice que la carga 1 valiera 1. ¿Sí? La carga puede ser cualquier valor, ¿no? Ahora 1 por 10 a la menos 6, como teníamos por allá, si nos fijamos en el enunciado. Ahora 2 es la carga 2 por 10 a la menos 6. Dividido entre la hipotenusa, que es la distancia entre Q1 y Q2, la hipotenusa en centímetros, por 10 a la menos 2, la convertimos a metro, y luego la fórmula dice que esta distancia en metros la elevamos al cuadrado, ¿no? Esto es una división, esto es multiplicamos, dividimos entre la distancia, y nos da una fuerza de 13.84 newtons. La fuerza que vamos a tener, esta fuerza, ya tenemos una fuerza. El problema se trata de encontrar, en este caso son las 3 fuerzas, ¿no? Porque son 3 cargas que van a ejercer una fuerza sobre una, que es la 2, la carga 2. Bueno, el paso 4, encontrar el ángulo alfa 4,2. ¿Cuál es el ángulo 4,2? Pues es el que forma, ¿sí? También aquí buscamos un ángulo cuya hipotenusa nos una los puntos 4 a 2. ¿Cuál es la intención? Pues que calcular la manera de saber la distancia es que me dé una hipotenusa aquí y yo tengo un cateto opuesto, como en el otro caso, y un cateto adyacente, ¿no? Entonces ahora lo mismo, alfa de 4 del ángulo del triángulo que se forma entre Q4 y Q2 es tangente a la menos 1 del cateto opuesto, que sería 1, que es 1 centímetro, entre cateto adyacente, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Y me da .165 radianes, que como les comento, en la computadora me da esto, y también lo convertimos a grados, 9.46. Ya tenemos el ángulo. Ahora vamos a obtener la distancia entre los puntos 4 y 2. La distancia, lo mismo que en la vez pasada, raíz cuadrada del cateto opuesto al cuadrado, que es 1, más cateto adyacente al cuadrado, que son 6. Lo que nos da 1 al cuadrado más 6 al cuadrado me da raíz de 37. 1 más 6 por 6, 36, 37. Raíz de 37 es 6.08 en centímetros, porque yo estoy trabajando en centímetros. Las cargas se encuentran a esa distancia en centímetros. Ahora la fuerza 4,2, la fuerza es esta que va aquí. ¿Por qué va para el centro? Porque el menos más se atraen. Aquí hay otra fuerza, pero no me importa esta fuerza. La que me importa es esto. Este es mi punto de interés. Aquí quiero mis 3 fuerzas que se van a generar por las cargas. Ahora, esta fuerza es igual a, otra vez, 9 por 10 a la 9 es la constante de permitividad. Y tenemos 4 por 10 a la menos 6 es el valor de la carga 4, y 2 por 10 a la menos 6 es el valor de la carga 2. Les comento que les di valores de 1, 2, 3 y 4, nada más para manejar bien los valores para la explicación, pero las cargas pues pueden ser el valor que tenga, ¿no? Ahora, la fuerza 4,2
que es la fuerza ejercida de 4 sobre 2. No perdamos de vista que es la fuerza ejercida de 4 sobre 2. Es igual a 19.45 ya resolviendo la operación, ya sea con calculadora o con la computadora. Es igual, ¿no? Ahora vamos a el paso 5. Paso número 5. El paso 5, encontrar el ángulo alfa 3,2 y la fuerza 3,2 de la siguiente figura. Le estoy llamando alfa 3,2 al ángulo. Aquí, fíjense bien, yo necesito el ángulo de aquí de arriba. Este ángulo necesito. Es alfa 3,2. Pero yo tengo aquí un triángulo. Precisamente de la fuerza 3 a la fuerza 2. Tengo un triángulo. Y este ángulo alfa 3,2 lo calculo con este cateto, ¿sí? Y este cateto, con la tangente del cateto opuesto entre el cateto adyacente, que es exactamente igual a este ángulo, porque este ángulo está opuesto por el vértice. Se llama ángulos opuestos por el vértice y son iguales. Esta línea, ¿sí?, es la misma del ángulo de arriba y esta línea es la misma del ángulo de este triángulo. Por lo tanto, este alfa 1,2, aquí lo tengo, y lo obtengo de acá, de aquí de este triángulo. Y es tangente a la menos 1 igual, cateto opuesto. Aquí tengo el ángulo, por lo tanto, cateto opuesto entre cateto adyacente. Ahí me da 0.98 radianes, que es igual a 56.30 grados. Un radián me da 57 y fracción grado, ¿no? Ahora, ¿cómo se calcula el radián? Es 180 entre 3.1416, que es el pi. 180 entre pi me da 57. Entonces 0.98 me está dando. Esto me lo da la calculadora directamente, se aplicó la fórmula. O pueden trabajar en su calculadora con el ángulo en grados. Ahora, la distancia de 3 a 2, no olvidar que estamos viendo la fuerza ejercida de 3 sobre 2 siempre, ¿sí? Pero este vector va hacia arriba porque se repelen, menos con menos se están repeliendo, se rechazan las fuerzas. Entonces por eso es que esta va para arriba. Aquí menos más se atraen, por eso la fuerza va para allá. Y menos más se atraen, por eso va para acá. Menos se rechazan, entonces va para allá. Están las fuerzas están las fuerzas hacia afuera y aquí están hacia adentro de las cargas. Ok, entonces pues aquí es lo mismo para sacar este ángulo, que es me interesa, pero yo veo que este y este son iguales, entonces uso el triángulo que involucra las cargas 3, 2. Esta es la hipotenusa y entonces calculo el ángulo, es la tangente de cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿sí? Y me da 0.98 radianos, 56.30. Y aquí raíz cuadrada, este símbolo de raíz cuadrada de cateto opuesto, que es este, más cateto opuesto al cuadrado, más este cateto adyacente al cuadrado, igual a raíz cuadrada. Esto significa raíz cuadrada de 6 al cuadrado, estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, más 4 al cuadrado, que son 1, 2, 3, 4, son raíz de 52, es 7.21 en centímetros, siempre en centímetros, porque esa es mi gráfica en centímetros. Entonces ahora vamos a 9 por 10 a la 9. En este tipo de problemas siempre la K va a ser la misma constante, no va a ser una constante,
Y 3 es lo que vale Q3 por 10 a la menos 6, porque me lo dan en microcoulombs y yo lo tengo que pasar a coulombs, ¿no? Ya le había explicado. Y 2 es la carga 2 por 10 a la menos 6 dividido por esta distancia que separa las cargas, que es 7.21 en centímetros, ya lo había dicho, es esto, por 10 a la menos 2, porque me lo da en centímetros y yo lo quiero en metros, y al cuadrado porque así es la fórmula, y la fuerza ya resolviendo esa ecuación me da 10.38 newtons. Bueno, después de haber sacado las fuerzas y los ángulos, hacemos una tablita donde concentro yo la fuerza 1, 2, valor 13.84 newtons y 0.588 radianes o 33.69 grados su equivalencia. La fuerza 4, 2 es 19.45, es 0.165 radianes y 9.46 grados. Muy pequeño, era el triángulo pequeño, ¿no? Y la fuerza 3, 2 es 10.38 newtons, 0.98 radianes, casi un radián, y son 56.3 grados, ¿no? Ya habíamos visto que el radián es 180 entre 3.1416, que es el pi. 180 entre pi, 180 entre 3.1416 y me da 57 y fracción. Aquí pues es la equivalencia del 0.98 radianes. El paso 7, obtener las fuerzas, la suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y. ¿Para qué las necesito? Para sacar el nuevo vector, el vector de las fuerzas. Dice, considerando la dirección y sentido de cada una de las fuerzas para asignar el signo. Ahorita les voy a explicar ahorita les explico lo que me falta ahí para qué vamos a hacer. En un momento les explico qué vamos a hacer por qué F1, 2 va hacia la derecha y hacia arriba. Por lo tanto, tanto la suma de fuerzas en X como la suma de fuerzas en Y me dan positivos. Entonces, ¿cómo saco la suma de fuerzas en X? Pues ya tengo un triángulo ahí a modo para que la fuerza 1, 2 multiplicado por el coseno de alfa 1, 2 me dé la fuerza, la proyección en X. Y también tengo el triángulo a modo para que la fuerza 1, 2 multiplicado por el seno de alfa 1, 2 por su ángulo me va a dar 7.67 en Y. Son positivos porque el vector, ahorita lo vamos a ver, va hacia la derecha y hacia arriba. Y esta fuerza va hacia la derecha, entonces la X hacia la derecha es positiva. Y al calcular la Y, F42 seno de alfa 42, al calcular la Y es negativa porque va hacia la derecha y hacia abajo. Si va hacia abajo, la proyección de Y es negativa. Y aquí el vector F32 por coseno de alfa 32 me da negativo porque la X cuando va a la izquierda es negativa, ¿sí? Y el vector Y me da positivo porque va hacia arriba. F32 por el seno de alfa 32. Sumo algebraicamente aquí. Y me da 24.91. Y sumo algebraicamente aquí, me da 13.10 las Y. Ahora vamos a ver las fuerzas. Yo les comentaba que la primer fuerza que calculé, lo que estoy haciendo es por el coseno me va a dar esta proyección. Aquí se proyecta. Por el coseno me va a dar esta proyección las X.
y ya tengo yo un vector en las X, ¿no? Y disculpen, este eje era el eje nuevo, va aquí, ¿sí? El eje nuevo va aquí porque estoy sacándolo de aquí de Q2 y es Y. Este es el eje de las Y, pero va aquí así. Aquí me equivoqué. Va aquí y las Y va aquí. No lo había revisado antes. La Y va aquí. Entonces yo voy a tener una proyección de X aquí con el coseno, multiplicando por el coseno. La tabla anterior me lo decía. Y voy a tener una proyección aquí multiplicando por el seno, ¿sí? Y yo les decía, tanto X como Y son positivas porque el vector va hacia la derecha y hacia arriba. Ok. En el otro cálculo aquí estaba el ángulo del otro cálculo. En el otro cálculo va hacia la derecha pero hacia abajo. Entonces la X por ir a la derecha es positiva y la Y por ir hacia abajo es negativa. Quiere decir que esa Y se va a restar. Esta es más y esta es menos. Entonces esta más esta Y menos esta Y, ¿sí? Ahora el vector, este vector es el 3, 2, es el último que calculamos. Suma de fuerzas en Y es por el coseno y va a dar esta parte, una proyección sobre el eje X. Y por el seno me va a dar la Y. La X va a ser negativa porque va a la izquierda, si se fijan. Y la Y va a ser positiva porque va hacia arriba. Ahora recapitulando. Esta me produce una X aquí negativa. Y con el signo menos se va a sumar a esta X y se va a sumar a esta X. Y yo voy a tener una resultante aquí, una X resultante. En el eje de las X voy a tener una resultante. Y en el eje de las Y voy a tener esta Y que me proyectó aquí en el eje Y. Más esta Y porque va para arriba. Menos esta Y porque va para abajo. Y vamos a tener aquí. Me está faltando la proyección sobre los ejes. En un momento bueno, disculpen, me había faltado algo. Me había faltado explicar que tenemos aquí una fuerza que calculamos en la tabla anterior que vimos. Teníamos que 24.91 las X. En la suma de fuerzas en X era 24.91 y que suma de fuerzas en Y era 13.1. Entonces, para sacarla otra vez, el teorema de Pitágoras, tenemos aquí la fuerza. Tenemos un cateto opuesto que vale 13.1, ¿sí? Y un cateto adyacente que vale 24.91, que son las fuerzas en X, suma de fuerzas en Y, suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y. De acuerdo, entonces para sacar la fuerza, que es la fuerza resultante de las tres fuerzas Q1, Q3 y Q4 que inciden en la fuerza, en la carga Q2. Entonces aquí es raíz cuadrada del cateto adyacente, en este caso, al cuadrado más
13.1, que es la suma de fuerzas en Y, al cuadrado. Me da un total de 28.14. Si tuviésemos una escala aquí, me daría esa medida, 28.14 newtons. Y el ángulo, aquí tengo el ángulo, es 13.1 entre 24, que son 30 grados. Son 30 grados. Entonces, así queda resuelto el problema. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.